de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del sacramento del matrimonio, comenzamos hoy un apartado que tiene como título La celebración del matrimonio. Es a partir del punto 1621. Sabéis que los rituales de los sacramentos, los distintos rituales, suelen tener también unas, aparte estrictamente del rito litúrgico en el que se le dice al sacerdote o al celebrante cómo debe de celebrar ese sacramento, también suele tener como unas pequeñas subsidias en las que se hacen unas introducciones generales, lo que se llama prenotanda, una introducción general en la que se dan unos criterios de explicación del sacramento. También vamos a servirnos de estos prenotanda o de esta introducción general al ritual del sacramento del matrimonio, pues para explicar estos puntos del catecismo, la celebración del matrimonio. Allí en esos prenotanda hace referencia también a lo que el primero de estos puntos, el 1621, explica. Dice aquí: en el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la misa, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. Por lo tanto, en sí, el sacramento del matrimonio es un sacramento que puede celebrarse. De hecho, el ritual ofrece la posibilidad de que el sacramento del matrimonio sea celebrado también independientemente, sin estar incluido dentro de la Santa Misa. Ahora bien, aunque se ofrece tal posibilidad, y luego hablaremos un poco de en qué circunstancias, etcétera, aunque se ofrece tal posibilidad, aquí dice este punto del catecismo que el ideal ordinariamente, dice, el ideal, lo propio, lo más adecuado, es que se celebre dentro de la misa. Y da una explicación por el vínculo tan fuerte que une todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. Todos los sacramentos reciben su razón de ser, reciben su efectividad, reciben su eficacia de la muerte y resurrección de Cristo, de ese misterio pascual que es el que se renueva en la Santa Misa. Me estoy acordando de una capilla de unas religiosas que están allí en San Sebastián, ¿no? Y tienen una vidriera allí en la capilla, muy hermosa, en la que se ve un montículo, el montículo del Monte Calvario. En lo alto de ese monte está la cruz de Jesucristo, y bajan por las laderas de ese monte, bajan 7 arroyos, imagen de que de la cruz de Cristo nacen todos los sacramentos, ¿no? Y abajo pues se ve a los siervos bebiendo de ese río que ha sido alimentado de las 7 fuentes, ¿no? de los siete arroyos que nacen de esa cruz de Cristo. Bueno, pues esa imagen, que yo la recuerdo así gráficamente, de esa vidriera, en el fondo es esto mismo que está dicho aquí. Todos los sacramentos tienen un vínculo muy especial con el misterio pascual de Cristo. Nacen de ese costado abierto de Cristo, del costado abierto por la lanza de aquel soldado. Hay un vínculo pues muy estrecho de todos los sacramentos, y por eso la Iglesia recomienda celebrarlos, si es posible, dentro de la Santa Misa. Bueno, pues se nos remite a un punto de la Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II, donde dice: relación con el misterio pascual. Por tanto, la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder. Y hace también que el uso honesto de las cosas materiales pueda ordenarse a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Es decir, que si decimos que el bautismo es el sacramento puerta,
porque es la puerta que nos abre a los demás sacramentos. Nadie puede recibir un sacramento sin haber recibido previamente el bautismo. El bautismo es ese sacramento puerta. Pues bien, la Eucaristía es el sacramento fuente. Fuente porque de él dimana, de esa pasión y resurrección de Cristo que se actualiza. Se actualiza en la celebración de la Eucaristía, de ahí brota como fuente toda la gracia que reciben los demás sacramentos. Por eso se aconseja, ordinariamente, ¿no? Entiende la Iglesia que el sacramento del matrimonio debe de celebrarse integrado en la Eucaristía. Continúa todavía fundamentando un poco más esto, ¿no? En la Eucaristía se realiza el memorial de la nueva alianza, en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa amada por la que se entregó. Es la nueva alianza, es decir, el sacramento de la nueva alianza es la Eucaristía. ¿Por qué es tan importante celebrar la boda dentro de la Eucaristía? Pues hombre, porque la Eucaristía es un banquete de bodas. Es un banquete de bodas en el que se celebra la boda de Jesucristo con la Iglesia, que es su esposa. Cuando dice el Evangelio, un rey celebró un banquete de bodas e invitó a los convidados, etcétera, etcétera. ¿A qué se refiere? Pues a la Eucaristía. La Eucaristía es el banquete en el que se está celebrando las bodas, se está celebrando una alianza nupcial. Por eso, ¿qué cosa más conveniente, más adecuada que la celebración de una boda tenga lugar en el entorno de ese banquete, ¿no? Si Jesús asistió al banquete de las bodas de Caná, pues es lógico que los que van a casarse asistan ahora al banquete de Jesucristo. Jesús fue a aquel banquete, ahora vayamos nosotros al suyo. Bueno, pues esa es la imagen hermosa que se utiliza ahí. Se nos remite en este punto del catecismo al Lumen Gentium, punto sexto. Dice: la Iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, se representa como la inmaculada esposa del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla. La unió con alianza indisoluble y sin cesar la alimenta y abriga, a la que por fin enriqueció para siempre con tesoros celestiales, para que podamos comprender la caridad de Dios y de Cristo para con nosotros, que supera toda ciencia. Bueno, es una imagen que, como veis, estamos subrayándola mucho, la imagen del desposorio de Cristo con su Iglesia, que se une con ella, y no solo se une, sino que luego la cuida, la embellece, la alimenta, la reconforta, la santifica. No hay cosa más grande que tiene el misterio de esa alianza de Cristo con nosotros, que no se limita a casarse con nosotros, sino que nos viste de gracia. Decíamos en uno de los programas anteriores que ese vestido de novia que suelen utilizar pues las que están, las novias, ¿no? Las esposas, ese vestido de novia es imagen de cómo Jesucristo nos embellece, nos santifica, nos cubre de santidad, hace de nosotros algo bello, porque Él es bello. El esposo dignifica, santifica. Bueno, esto es, como veis, la imagen. ¿Por qué ahora se explica aquí que tenemos que intentar integrar plenamente, hacer todo lo posible para que el sacramento del matrimonio esté plenamente integrado en la Eucaristía y de ella adquiera todo el sentido? Es pues conveniente, continúa el catecismo, es pues conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por la Iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico, y recibiendo la Eucaristía, para que, comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. Otro argumento más, ¿no? Otro argumento más de aquí para por qué celebrar el sacramento del matrimonio dentro de la Santa Misa, para que, comulgando el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. Y se nos remite aquí a 1 Corintios
10:17, donde dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. ¿Qué quiere decir esto? Pues permitidme una aplicación muy concreta, ¿no? Lo lógico es que dos esposos que están comulgando a Jesucristo, que reciben al mismo Jesucristo, si comulgan bien, si su comunión está bien hecha, lo lógico es que eso les una tremendamente. Si, lo que no tiene sentido es que dos personas que se unen a una tercera, que se funden con Jesucristo, no se estén uniendo entre ellas. Hay una contradicción, ¿no? ¿Sabéis lo que dice ese principio de matemáticas? Dos puntos iguales a un tercero son iguales entre ellos. Digamos, un poco de cajón de madera, como se dice eso, ¿no? Claro, es así, dos puntos iguales a un tercero son iguales entre ellos. Si comulgamos bien, si comulgásemos bien, la comunión sería también la común unión entre nosotros. No es posible que uniéndonos a Jesucristo, luego entre nosotros estemos divididos y separados. O que cada uno hagamos nuestra vida aparte. Si un matrimonio comulga y los dos se unen a Jesucristo, si esa comunión está bien hecha, tiene que tener consecuencias para la convivencia. No las va a tener. De lo contrario, ¿qué es pues la comunión? ¿Que es un acto intimista o qué es eso? Una comunión bien hecha nos une, ¿no? He aquí otro argumento que el catecismo utiliza de por qué comulgar, de por qué celebrar el sacramento del matrimonio, pues en el entorno de la Eucaristía. Y como os podéis imaginar, esto tiene aplicación no solo para el día en que uno se casa, claro. No, claro. Se alimenta con la Eucaristía esa unión entre los esposos. Comulgando juntos, pues ahí tenemos una fuente de bueno, y valga la redundancia, que para eso precisamente lo utilizamos, de comunión. La comunión posibilita en la recepción del sacramento de la Eucaristía, comulgar posibilita la comunión entre los esposos, ni más ni menos. Es redundante porque, claro, es que etimológicamente tienen la misma raíz. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos en serio. Estamos hablando hoy, en este programa del comentario del Catecismo, estamos hablando sobre la celebración del matrimonio. Voy a leer algunos de los puntos de lo que ya decíamos antes, que era la introducción general o los prenotanda del ritual del sacramento del matrimonio. Allí se dice: puesto que el matrimonio se ordena al crecimiento y santificación del pueblo de Dios, su celebración tiene un carácter comunitario, que aconseja también la participación de la comunidad parroquial, por lo menos a través de algunos de sus miembros. Teniendo en cuenta las costumbres de cada lugar, si no hay inconveniente, puede celebrarse varios matrimonios al mismo tiempo, o realizarse la celebración del sacramento de la asamblea dominical. Bueno, menudo punto que acabamos de leer, menudo punto, que pone un poco en crisis muchas concepciones que tenemos. Dice que, en primer lugar, como el sacramento del matrimonio tiene un carácter comunitario, se aconseja también la participación de la comunidad parroquial. ¿Qué ocurre? Que a veces arrastramos mentalidades pues, que llevan mucho tiempo afianzadas pues, en nuestras tradiciones, en las que parece que una boda es casi como un acto particular, encargado un poco por encargo, ¿no?, de los novios. Como si no fuese un acto comunitario, como si no fuese un acto litúrgico de la parroquia, sino que parece que es una boda privada. Es un acto privado. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Una boda tiene que estar abierta, en su celebración, tiene que estar abierta a la participación de todos, no puede ser privada, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no le permito entrar en mi boda a tal persona, pero bueno, te estarás refiriendo a la comida, ¿no? Porque la celebración no es tuya, esa celebración es de la comunidad cristiana y por lo tanto nadie es quien para decir quién viene o quién no viene a mi boda. Una boda no es un acto particular de nadie.
Esto tenemos que purificarlo muy mucho, ¿eh? Ocurre, claro, pues que por la fuerza de las tradiciones, etcétera, pues, y como hay también la costumbre de que uno pues puede elegir el lugar en el que se casa o va a un sitio, dependiendo de lugares, o que también hay lugares en los que las bodas se hacen todas en la parroquia, pero como muchas veces se hacen en un sitio, en otro, una ermita, etcétera, se va introduciendo una mentalidad en la que parece que la boda, el matrimonio, es como una especie de acto particular porque yo lo he reservado, ¿eh? Y eso es equivocado, ¿eh? Todo sacramento es un acto comunitario y no es un acto privado. Por tanto, fijaros lo que dice aquí, su celebración tiene un carácter comunitario que aconseja también la participación de la comunidad parroquial, por lo menos en algunos de sus miembros. Hombre, pues no va a ir todo el mundo no irá, ¿no? Pero por lo menos sí que esté anunciada y sí que esté invitada a la comunidad parroquial, ¿no? Que esté invitada, luego irán los que puedan, ¿eh? Y además esto que decimos para la boda, para el matrimonio, se puede decir perfectamente para otras cosas, por ejemplo, para los funerales. Un funeral no es un acto privado de una familia que despide a un miembro suyo, no. Un funeral es el adiós de la comunidad cristiana, de la comunidad parroquial, a uno de sus miembros que ha fallecido. No es por lo tanto un acto particular, no, es un acto comunitario. Todos despedimos y damos el adiós a uno de nuestros hermanos. También ahí tenemos que purificar, ¿no?, mucho nuestras concepciones. Es la parroquia es la comunidad cristiana la que despide a uno de sus miembros. Por eso cuando dice aquí eso, teniendo en cuenta las costumbres del lugar, si no hay inconveniente, pueden celebrarse varios matrimonios al mismo tiempo. Y uno escucha esto, claro, pues según un poco la tradición de España, y dice, bueno, a ver quién hace eso, ¿eh? Claro, sería igual hasta imprudente aplicarlo así directamente, ¿no? Ahora mismo damos un decreto en el que se dice, a partir de ahora, todas las bodas se van a celebrar juntas al mismo tiempo. Bueno, pues vamos, el que saque ese decreto le van a llover todo tipo de crítica. Pero es que eso que supone, pues que hay una mentalidad que hay que purificar. Porque es que es mi boda, mi matrimonio, ¿no? Si no es un acto particular tuyo, ¿no? Y cuando digo esto, pues igual también digo lo mismo de la celebración de los funerales, ¿no? Es mi funeral, por ejemplo, ¿qué sentido puede llegar a tener, ¿no?, que en una comunidad parroquial pues fallecen el mismo día 2 o 3 de sus miembros, ¿no? Entonces dice, bueno, pues a las 6 de la tarde un funeral, a las 7 otro. Bueno, vamos a imaginaros un padre que tiene 2 hijos, que se van a marchar y se despiden de la familia pues porque van a partir a estudiar o a trabajar a lugares lejanos. Y el padre quiere despedir a sus hijos, ¿no? Y quiere hacer pues también una despedida, un envío, bueno, en el que les da sus consejos, etcétera. Y entonces a las 6 de la tarde convoca a la familia para hacer la despedida de un hijo, y a las 7 de la tarde vuelve a convocar a la familia para hacer la despedida del otro. Eso nos parecería ridículo, ¿no? Diría, pero hombre, no sería lo normal hacer la despedida de los 2 hijos al mismo tiempo. Y claro, esto a nosotros nos cuesta mucho entenderlo, pues porque tenemos una mentalidad en la que en el fondo no es la comunidad cristiana la que está despidiendo a esos miembros suyos, sino que es mi funeral, este es mi familiar, el otro no es mío, ¿no? Claro, y esto pues puede llegar a costar, pero fijaros cómo esto está incluido en lo que se llama los prenotanda, ¿no?, en esta introducción general explicativa de la liturgia sacramental. Que igual a la hora de aplicarlo, habrá que tener prudencia en los pasos que se dan, porque si de repente esto se aplica a rajatabla, pues igual creamos una crisis en muchas personas que tienen una mentalidad muy poco comunitaria y quizás más se sienten clientes de la Iglesia que miembros vivos de la comunidad cristiana, porque es cierto, puede haber muchas personas que en el fondo tengan una adscripción a la Iglesia más propia de quien es cliente de la Iglesia. Y permitidme esta palabra que ya sé que es un poquito así provocativa, pero cuando digo cliente de la Iglesia es porque también tenemos que reconocer que tenemos muchos miembros en nuestra Iglesia que, aunque sean creyentes,
tienen una relación con la Iglesia propia de quien se acerca a pedir un sacramento, ¿no? Y pide un sacramento, lo recibe y se va, y se desconecta de la comunidad. Y pasan unos años y vuelve a pedir el siguiente sacramento, lo recibe, se lo dan y vuelve a desconectarse. Que es una relación propia de quien se siente más cliente de la Iglesia que miembro vivo de esa comunidad. Claro, y a esta persona le va a costar mucho que un día le digan, oiga, pues es que el matrimonio conviene celebrarlo aquí, pues 3 o 4 parejas juntas, que os casáis al mismo tiempo y así se manifiesta más la comunidad, que formamos todos de una misma comunión en Cristo. Le va a costar mucho entender eso, le va a costar mucho entenderlo, porque él carga con una mentalidad en la que eso es mi acto, que yo he encargado este asunto. Claro, y eso verdaderamente requiere un camino y un proceso, pues también para no escandalizar a las personas, pero ese camino y ese proceso hay que recorrerlo, o sea, tenemos que purificarnos de concepciones demasiado particularistas y de concepciones que no tienen conciencia de lo que es el misterio de la comunión de la Iglesia, no tienen conciencia, o tienen una conciencia muy mínima, o lo admiten en teoría, siempre y cuando a ellos no les cambie su plan concreto que se habían imaginado. Claro, pues eso, ahí tenemos que todo un proceso de purificación, porque ojo, las tradiciones, fijaros una cosa, las tradiciones son muy ricas y muy buenas, y que estemos en un catolicismo lleno de tradiciones es un don de Dios muy grande. Al mismo tiempo, sin embargo, y sin quitar nada de lo anterior, hay que reconocer que las tradiciones hay que purificarlas de muchas cosas que se han ido adheriendo y que no son estrictamente evangélicas. Porque las tradiciones son muy ricas, pero en ellas se van infiltrando cosas más propias del espíritu del mundo que del espíritu evangélico. Entonces, ese sentido un poco individualista de los sacramentos, eso sí hay que purificarlo, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión, en una celebración litúrgica, pues estaba yo celebrando pues un bautismo y una persona le preguntó ahí un poco, le pidió explicaciones a la otra, ¿tú aquí por qué has venido a mi bautismo? Pero ¿cómo que mi bautismo? Pero no estamos a este niño, no lo estamos introduciendo en la comunidad parroquial, en la comunidad cristiana, en la Iglesia, no lo estamos haciendo miembro vivo de la Iglesia. Entonces, ¿cómo tú le pides explicaciones al otro por qué ha venido a tu bautismo? Es que es tuyo ese bautismo. Y bueno, y cosas como estas podría poner muchos ejemplos, ¿no? O sea, ahí tiene que haber un proceso de purificación importante en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues fijaros en ese aspecto, por lo tanto, que es un reto, es un reto, y claro, la introducción general pues está escrita para toda la Iglesia de Dios. Estoy seguro que habrá lugares de la Iglesia católica en los que leen esto y les cuesta mucho menos que a nosotros, lo ven mucho más normal, porque igual sus tradiciones o la historia concreta de ellos no ha ido adquiriendo una especie de hábitos adquiridos que luego moverlos cuesta un montón. Esto seguro que igual se lee en la Iglesia Católica de Corea, por ejemplo, que es una de las iglesias más florecientes en este momento de la Iglesia Católica de Corea del Sur, uno de los lugares donde más vocaciones existen y donde hay una vida católica, vamos, una vida muy fuerte, con unas conversiones anuales de adultos en la Iglesia Católica, pues de las más fuertes del mundo. Esto que acabo de decir ahora mismo, esto de que conviene que los sacramentos se celebren comunitariamente, tal, eso lo lees allí y a ellos les parecerá normalísimo, porque es una comunidad católica que ha ido formándose pues en los últimos años desde esa conversión y en esa especie de frescura de la nueva conversión. Esto se entiende enseguida, sin ningún problema. Ahora, el problema está cuando, aparte de nuestra fe, se han ido adheriendo pues costumbres, hábitos, etcétera, que cuestan un montón después deshacerse o limarse o purificarse, ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y vamos a continuar enseguida.
Continuamos en este programa de la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos en estos puntos que se refieren a la celebración del matrimonio. Estamos en el punto 1621 y lo estamos enriqueciendo con también la lectura y el comentario de los prenotanda de la introducción general del ritual del sacramento del matrimonio. Allí también se dice lo siguiente: la misma celebración del sacramento, del matrimonio, claro, se ha de preparar cuidadosamente y en cuanto sea posible con los que van a casarse. El matrimonio se celebrará normalmente dentro de la misa. No obstante, el párroco, atendiendo a las necesidades pastorales como al modo con que participan en la vida de la Iglesia, los novios o los asistentes, juzgará si es mejor proponer la celebración del matrimonio dentro o fuera de la misa. Continúa también. De acuerdo con los mismos novios, si es oportuno, se escogerán las lecturas de la Sagrada Escritura que serán explicadas en la homilía, la fórmula con que expresarán el mutuo consentimiento, los formularios para la bendición de los anillos, para la bendición nupcial, para las intenciones de la plegaria universal y para los cantos. Bueno, fijaros que aquí se le da mucha importancia a la preparación previa, incluso litúrgica, ¿eh? Hay otro tipo de preparaciones, claro, ¿no? Pero la preparación también litúrgica del sacramento del matrimonio. Una preparación al sacramento del matrimonio tiene que tener fundamentalmente, pues yo diría, los siguientes aspectos, ¿no? Una preparación teológica, en la que se explique a los que van a casarse, pues, qué sentido tiene, desde esa necesidad de la gracia de Cristo, qué sentido tiene el sacramento del matrimonio, por qué acudimos a Jesucristo pidiendo su gracia para unirnos. O sea, una explicación primeramente teológica, una explicación de fe. Eso que hemos estado diciendo, porque es que Cristo se unió con su Iglesia como una esposa y necesitamos de la gracia de Cristo, porque sin la gracia de Cristo estamos heridos por el pecado y no sabemos amarnos y perdonarnos y queremos. O sea, necesitamos de Jesucristo. Primera explicación que unos novios deben de recibir, una explicación teológica. Segunda, pues también una explicación moral, porque también el sacramento del matrimonio, la vida matrimonial, conlleva una serie de obligaciones sobre cómo vivir muchos aspectos de la convivencia, pues cómo vivir también y qué sentido darle a la sexualidad, la vivencia de la sexualidad en castidad y muchos aspectos más, la importancia de la educación de los hijos. Hay todo un aspecto muy importante que tiene que ser explicado, ¿no? En el que también hay que adentrarse en la preparación prematrimonial, los aspectos teológicos, aspectos morales. También aspectos litúrgicos. O sea, aquí también hay una referencia a la que se dice que se prepare con los novios la misma celebración del sacramento del matrimonio. Se celebrará con cuidado, ¿no? Es decir, reunirse con ellos. Dice, incluso fijaros, habiendo tenido la posibilidad de elegir las lecturas que van a ser proclamadas, qué lecturas de la palabra de Dios pues quisiéramos que se leyesen el día de nuestra boda, pero claro, por desgracia eso supone también conocer un poco la Sagrada Escritura, conocerla un poco y decir, pues vamos a leer, ¿por qué no elegimos la lectura de Tobías o tal o cual? Yo a veces he solido darles unas fotocopias a los novios sobre las distintas lecturas para que ellos las lean, las mediten y después elijan alguna, y por desgracia no es tan fácil hacer esto por nuestro desconocimiento de la Sagrada Escritura. Explicar los ritos, qué significa el rito de las alianzas, qué significa el rito de las arras. Es muy importante, ¿no? Que la propia liturgia se convierta en catequesis. Eso lo decía, lo insiste mucho Benedicto XVI, que la propia liturgia bien celebrada es una ocasión de catequesis. Y encima, cuando esa liturgia ha tenido pues un tiempo previo de juntarse, de verlo, de desmenuzarlo, y qué significa este rito que vamos a hacer, y qué significa el otro, etcétera, para que aquello no sean gestos vacíos.
La liturgia tiene la suficiente riqueza y densidad de contenido como para que nosotros, con lo poco familiarizados que estamos en este momento con todo ese lenguaje religioso, ahora mismo vamos a una ceremonia y claro, y nos dan de repente, ¿no?, todos esos gestos llenos de contenidos y simbolismos, y vamos, lo más fácil es que te resbalen, que no te enteres de nada. En todo caso dirás, qué bonito, sí, me ha gustado. Sí, qué bonito que no has entendido nada. Igual has visto una ceremonia, pues desde un punto de vista estético, pero como no habías hecho previamente el esfuerzo de entender, de desmenuzar, de aplicarte a ti, de sacar consecuencias de lo que significa todo eso que allí se está haciendo, pues claro, es un lenguaje sobrenatural al cual si no nos hemos acercado, pues claro, pues es que nos va a resbalar. A veces se dice, ¿no? Pues la Iglesia debería de hacer una liturgia que la entienda todo el mundo. Bueno, entonces, ¿qué es? No, vamos a ver. También yo me tengo que educar para entender el lenguaje litúrgico. También yo me tengo que educar, hacer un esfuerzo, preparar la liturgia previamente para que yo entienda ese lenguaje bíblico. Claro, yo lo que no puedo hacer es desvirtuar el lenguaje bíblico para hacerme entendible, pero al final no estoy expresando el mismo lenguaje revelado, ¿no? O sea, tiene que haber un esfuerzo mutuo por parte de la Iglesia, que cuando hace una reforma litúrgica siempre está intentando que la liturgia sea mejor comprendida por los fieles, pero ojo, también tiene que haber un esfuerzo por parte de quien participa en la liturgia, pues para connaturalizarse con ese lenguaje y entenderlo mejor y ver qué significa cada cosa, ¿no? Ojo, porque me vais a permitir que llame la atención sobre un aspecto que yo estoy viendo con bastante frecuencia, ¿no? Por desgracia, es bastante frecuente últimamente que muchas parejas con buena intención, pero con muy poco sentido litúrgico y con muy poco sentido sobrenatural, suelen cuidar muy mucho las celebraciones de su matrimonio, de su boda, pues para que sea una celebración muy original. Muy original, a ver si lo hacemos de esta forma, de la otra, vamos a intentar dar el campanazo y tal. Todavía hace pocos días, me pasaban a mí una invitación, me hicieron llegar una invitación, no para invitarme a mí, sino para que me enterase un poco de cómo se proceden por ahí las cosas. Me hicieron llegar una invitación de una boda en la que incluso se decía, ¿no? Vamos a una boda por la Iglesia, no una boda por lo civil. Se invitaba a todo el mundo, pues se pedía que no se asistiese vestido así de traje, sino que fuese todo el mundo disfrazado a la boda. Yo vi la invitación y me quedé a cuadros, vamos. Dije, pero bueno, el que ha hecho esto, ¿qué quiere ser? Sencillamente original, ¿no? Buscamos la originalidad. Voy a hacer una boda en la que todo el mundo vaya disfrazado. Puede parecer una barbaridad, pero es que eso lo acabo de ver yo hace pocas semanas. O cuando estamos poniendo, ¿no?, la insistencia de la boda en a ver qué hago yo que llame un poco la atención y luego sea un poco el motivo. Mira, este se ha esforzado, ha hecho algo original. Pero vamos a ver, pues es que estamos perdiendo un poco la clave y el centro y la razón. La auténtica originalidad está en vivir intensamente la liturgia, en participar de ella activamente, ¿no? En darme cuenta que hay un tesoro en la liturgia. Yo estoy llamado a disfrutarlo y a sentirme cuidado por Dios, como Dios me cuida y como Dios me está alimentando a través de esa liturgia. No yo allí a ver qué hago yo para ser original delante de mis amiguetes. Por eso fijaros cómo aquí se insiste pues en tener una preparación previa, escoger las lecturas, explicar los ritos matrimoniales, explicar las bendiciones nupciales, también preparar bien las peticiones, preparar bien los cantos. La liturgia debe de ser preparada para que luego sea mejor disfrutada. Y un punto también aquí que es un punto delicado. El matrimonio se celebrará normalmente dentro de la misa, lo hemos dicho al principio, ¿no? No obstante, el párroco, atendiendo tanto a las necesidades pastorales como al modo con que participan en la vida de la Iglesia los novios o los asistentes, juzgará si es mejor proponer la celebración del matrimonio dentro o fuera de la misa. Antes hemos dicho, explicando ese punto 1621 del Catecismo, cómo es de máxima conveniencia, hay mucha conveniencia de que el matrimonio
se celebre dentro de la misa. Desde el punto de vista teológico tiene mucha conveniencia. ¿Por qué si eso es así, el ritual del matrimonio posibilita celebrar el matrimonio también fuera de la Santa Misa? Puede haber razones para ello, ¿no? En primer lugar, dicen de necesidades pastorales, porque puede haber lugares en los que la escasez de sacerdotes pues pueda también crear la necesidad de que la celebración del matrimonio sea más sencilla y sea sin la Santa Misa y de alguna manera sea más simplificada, pues en un contexto en el que es difícil, sería difícil que el sacerdote pues pudiese celebrar una boda aquí a tal hora y allí a tal hora y allí a tal hora, y bueno, y puede ser también eso una razón suficiente pues para tener que hacer la boda sin la Santa Misa. Por ejemplo, esa es una razón. Y dice también esto, bien sea por motivos pastorales como por el modo con que participan en la vida de la Iglesia los novios o los asistentes. ¿A qué se refiere eso? Pues se refiere que a veces el sacerdote o el diácono, que por cierto, porque sabéis que también el diácono puede celebrar, puede presidir la celebración del sacramento del matrimonio. El diácono está tan capacitado como el sacerdote, ¿no? Pues para presidir esa celebración en la que se casan los esposos. Bueno, pues debe de discernir si hoy en día tenemos pues tal grado de secularización que puede ocurrir que algunas personas pidan el sacramento del matrimonio bien ellos mismos o con un contexto familiar muy secularizado, y que posiblemente la celebración de la Santa Misa pues van a asistir a ella con muy pocas garantías de que esa celebración de la Santa Misa tenga una acogida como debe de tener. Porque igual pues forman parte pues las familias de los que se casan, o incluso los que se casan, ¿no? Forman parte pues de una cultura suficientemente secularizada, con un alejamiento de la Eucaristía tan grande que, claro, que uno dice, vamos a celebrar la Eucaristía para que no tenga la acogida y no tenga, pues casi mejor es que celebremos una liturgia de la palabra en la que en ella se celebre la Santa Misa sin eso. Claro que algún oyente, al dar yo esta explicación, me dirá, ¿no? Y no sin razón, me dirá, bueno, y si los novios no tienen la capacidad suficiente de vivir y de disfrutar y de recibir la Eucaristía con dignidad, ¿están preparados acaso para casarse por el sacramento, por la Iglesia, y recibir el sacramento del matrimonio? Y esa pregunta está muy bien hecha, está muy bien hecha. Quiero decir que es un problema muy delicado el discernir cuando alguien tiene el mínimo que la Iglesia pide pues para que la celebración la fe mínima, para que el sacramento del matrimonio se celebre con dignidad, ¿no? O sea, que no estemos acudiendo a recibir el sacramento del matrimonio de una manera indigna, sin ser conscientes de la gracia que estamos recibiendo, por lo menos mínimamente. Es muy delicado este aspecto de cómo la Iglesia debe de discernir también si unos candidatos al sacramento del matrimonio pues tienen ese mínimo de preparación o no lo tienen, y si no lo tuviesen, si por ejemplo se acercasen, ¿no? Pues sin ningún tipo de fe. A mí me ha ocurrido en alguna ocasión en mi vida de sacerdote, que se acerque una pareja y que tú, hablando con ellos, pues vayas cogiendo confianza y ellos se abren y te manifiesten que bueno, que han venido a casarse, pero que ellos en el fondo no son cristianos, que también lo hacen pues por mantener una tradición, por mantener por no dar un disgusto en casa a la abuela o lo que sea, ¿no? Y evidentemente pues un sacerdote tiene obligación, a quien le manifiesta pues esa falta de disposición, tiene obligación de hacer, primero de ver si puede ayudarles a encauzarse hacia la fe, ¿no? Hacia aceptar a Jesucristo y hacia entender que el sacramento del matrimonio es un tesoro de recibir la gracia de Dios, intentar ayudarles a entenderlo. ¿Que no lo entienden? Pues evidentemente es su obligación el decirles, es mejor que no celebréis el sacramento del matrimonio, porque vais a hacer un sacrilegio. Vais a hacer un sacrilegio en el que estáis de alguna manera utilizando un sacramento, un entorno, la Iglesia, como una especie de escenario estético, que es bonito,
para hacer una fiesta social, pero vosotros no creéis en el sacramento. Es mucho más digno y mucho más respetuoso con Dios que en el caso de los que no tienen fe, no se casen por la Iglesia. Esto que estoy diciendo es que no dudéis de que es así. Y también lo digo esto de cara pues, a los padres y a los abuelos que me están escuchando, que deben de motivar a sus hijos, a sus nietos, a recibir el sacramento del matrimonio, deben de motivarles y ayudarles, pero ojo, con una motivación sobrenatural, no con una motivación, hijo, hazlo porque total no pierdes nada tampoco. No, con esa motivación no. Los sacramentos deben de ser recibidos dignamente. Que nosotros tampoco no pedimos que una persona pues tenga una madurez absoluta para recibirlo, eso también es verdad. Dice Isaías, la caña quebrada no lo cascará, el pábilo vacilante no lo apagará. Es decir, nosotros también debemos de valorar una fe, aunque no sea totalmente adulta, aunque sea una fe débil, la debemos de acoger, fortalecer, y no exigir, no ser un maximalista que exige una perfección para que alguien reciba un sacramento, ¿no? Sí, pero un mínimo sí que hay que exigir, sí que hay que tener el mínimo de tener fe en Dios, de tener fe en la gracia de Jesucristo y de que Jesucristo ha dejado en manos de la Iglesia un sacramento para ser administrado. Hombre, es que si no cree en eso, ¿a qué viene? O sea, es decir, estamos haciendo un sacrilegio, ¿no? Bien, continuaremos con esta explicación, que me he pasado un poco del tiempo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.